Bueno, un saludo fraterno. El objetivo de este vídeo es presentaros y facilitar el estudio de la introducción a la carta a los filipenses. En los apuntes que yo os he enviado tendréis una parte de introducción, que es de la que nos ocupamos ahora, y después un comentario exegético. Eh, Como en todas las introducciones, vamos a hacer lo clásico: ver el nombre de la carta, cuál es su lugar en el canon, quién la ha escrito, San Pablo evidentemente, y a quién y en qué momento. En esto del momento no es tan importante, pero hay tres posibilidades: de quien dice que se escribió en Roma, o en Éfeso, o en Cesarea. Esto depende de dónde podamos situarlo, porque él alude en la carta a que él está prisionero. Después vamos a ver, que es más importante, cómo está organizada la carta y cuál es su género literario, y también veremos la influencia del contexto cultural donde está San Pablo, pero tampoco le vamos a dar a eso mucha relevancia porque no tenemos mucho tiempo. Para terminar la introducción con las grandes líneas teológicas, es decir, la síntesis del mensaje de la carta. Por supuesto, vamos a percibir que el centro es Jesucristo, que la comunidad tiene que caminar en la unidad y en comunión, una comunión que nace de estar enraizado en Cristo. Y después va a aparecer, pues, sobre todo Cristo, como un modelo al que tenemos que identificarnos. También Pablo en algún momento se plantea o se presenta como alguien que nos puede enseñar cómo caminar cristianamente. Y terminaremos con la escatología. Ciertamente, el ejemplo más importante es el de Cristo. ¿Recordáis el himno a los filipenses, que tenemos que estudiarlo? Porque además ese himno lo veréis que sale en muchas asignaturas de teología porque es importantísimo. Y ahí Pablo, nosotros lo oramos mucho, pero la verdad es que lo oramos y le han quitado el texto de introducción que Pablo pone. Nosotros empezamos: Cristo a pesar de su condición divina, etc. Y San Pablo empieza así: entre vosotros, tener los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús, el cual, y mete el himno, es decir, lo propone como una llamada a nosotros para que recorramos su mismo camino de abajamiento, con la certeza de que el Señor, a quien se abaja como Jesús, lo exalta. Bien, respecto al nombre de la carta, pues es una carta a la comunidad de Filipo. eh, Pertenece a un grupo de cartas que se conocen con el nombre de cartas de la cautividad, porque Pablo menciona que estaba prisionero, y la mayoría de los autores creen que la escribió desde Éfeso en torno al año 56 o 57. Como ya he dicho, tiene mucha importancia por la perícopa cristológica, ese himno, pero también por los pasajes personales donde Pablo muestra su profunda y misteriosa relación con el Señor y con la comunidad. Se ve lo que es un pastor, un hombre vinculado a Cristo y un hombre pendiente, enraizado con su comunidad, con los cristianos. Esto en la carta aparece continuamente. Es probablemente la carta más cordial de Pablo y la más alegre, donde hay una atmósfera de alegría que nace sobre todo de estar tanto Pablo como los cristianos enraizados en Cristo. Es una alegría que viene del Señor. En el epígrafe siguiente os vais a encontrar una descripción sobre la ciudad de Filipo. Yo no voy a repetirla porque vosotros la podéis leer con más detenimiento, ¿no? Sabemos que es la primera ciudad que está en Macedonia, que está al norte de Grecia, que fue la primera ciudad de Europa, que de una manera imprevista, porque Pablo tenía otros planes, evangelizó San Pablo, donde creó la primera comunidad cristiana, y que en tiempo de Jesús pues era una ciudad importante, una ciudad, las personas tenían la ciudadanía romana, aparte de la ciudadanía de Filipo. Y sobre todo estaba situada estratégicamente en la Gran Vía Egnacia, sería la autopista de aquellos tiempos, ¿no? Por tanto, eso podéis vosotros verlo tranquilamente, ¿no? Es una ciudad donde había mucho sincretismo religioso, por la misma composición de su población. Allí había militares, muchos licenciados, había una comunidad pequeña judía, no tenían ni sinagoga, al parecer.
eh, había pues agricultores que habían venido de Italia, estaban los primeros habitantes, las personas que eran de aquel ambiente, ¿no? Eh, griegos, y eh, por tanto, es una ciudad con mucha mezcla, mucha mezcla. Por supuesto, la lengua oficial era una ciudad del Imperio Romano, era el latín, aunque la gente lo que hablaba era griego, el griego que conocemos como griego de la Coine. Y había mucho sincretismo religioso, cada uno fue con sus propios dioses, los dioses greco-romanos, el culto oficial al emperador y, por supuesto, la presencia de la religión judía. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, durante el primer viaje de Pablo, en el capítulo 16, nos describe cómo Pablo llegó a Filipo con Timoteo y Silas y cómo fue el inicio de la comunidad. Ellos salieron al río, porque allí se reunía una comunidad donde fundamentalmente eran mujeres, no tenían lugar en la sinagoga, a orar y hablar. Y Pablo allí, pues, presentó el mensaje de Jesucristo. Y una señora Lidia, que era comerciante de púrpura, pues se convirtió al Señor. Y por tanto, estamos hablando de que en el año 50 nace una primera comunidad en la ciudad de Filipo. El apóstol le tomó mucho cariño a esa comunidad y la quiso visitar nuevamente. Él lo expresa en la misma carta a los filipenses y parece ser que después Pablo estuvo 2 veces más por allí, según nos cuenta en la segunda carta a los Corintios. La comunidad estaba compuesta fundamentalmente por gente procedente del paganismo, que se habían convertido en cristianos, y una minoría judía. Debía ser una comunidad relativamente numerosa, por 2 detalles. Una, porque Pablo nombra a varios responsables en una comunidad, que no era lo común, lo cual indica que debía ser una comunidad relativamente numerosa. Él habla de episcopois y de diaconoi, de vigilantes y ayudantes o servidores. No penséis que tiene el sentido que tiene el contenido. La palabra episcopoi en aquel momento no tiene el contenido que tiene posteriormente en la iglesia. Estamos muy en los inicios. Y debía tener también gente de un cierto nivel social y económico, por 2 razones. Una, porque sostienen la actividad misionera de Pablo. Pablo, que no quería el dinero de nadie, como ya hemos visto, que quería ofrecer el Evangelio gratuitamente, de la comunidad de Filipo acepta que lo sostenga. Y de hecho, uno de los motivos de la carta es escribirle para darle las gracias por la ayuda recibida. Pero es que también fueron especialmente generosos en la colecta que hicieron para los pobres de Jerusalén. Lo cual significa que ciertamente una comunidad con bastante o con algunas posibilidades. La situación interna de la comunidad no debía ser muy pacífica, porque Pablo insiste mucho en el tema de la unidad y también aparecen algunos adversarios, probablemente judaizantes. Pablo está en la cárcel, ha recibido una ayuda económica de los filipenses que se la enviaron por medio de Epafrodito y él escribe porque lo quiere agradecer. Pero además este Epafrodito se puso enfermo y no pudo volver corriendo a Filipo, sino que estuvo primero ayudando a Pablo, que estaba en la cárcel, y después enfermo. Por eso veremos que en la carta uno de los motivos que parece que hay es tranquilizar a la comunidad porque Epafrodito ya está bien, es más, será quien le lleve probablemente la carta a los filipenses. Y por tanto, fundamentalmente eso y advertirle del el riesgo de caer en el judaísmo. Respecto a la fecha de composición, pues dependerá del sitio donde creamos que la escribió. Porque hay 3 hipótesis. La primera es Roma, y bueno, ya sabemos que estuvo Pablo 2 años de una cierta prisión en Roma, y él en la carta habla del pretorio, que sería un lugar donde habitaba la Guardia Imperial. Y también habla de los de la casa del César, por tanto, serían domésticos y funcionarios al servicio del emperador. 3 cosas que encajan bien en Roma. Pero ¿cuál es el problema? Hombre, que Pablo fue más veces a Filipo.
como nos cuenta, como él expresa en el capítulo 2 y 4 de esta carta. Y la verdad es que había 1300 kilómetros y no había los medios de comunicación de hoy. Sería muy difícil que estando en Roma fuese otras 2 veces a verlo. Según Filipenses, el apóstol no había visitado a los filipenses después de la fundación de la comunidad. Había expresado que quería ir, mientras que en el tiempo de su prisión en Roma, Pablo ya había estado de nuevo en Filipo, durante el tercer viaje misionero que es anterior a su encarcelamiento en Roma. En Romano, Pablo solo menciona una intención, que quiere venir a España y, por tanto, no tiene intención de ir a Filipo. Luego eso debió de ser antes. En todo caso, si aceptamos esta hipótesis, se habría escrito en torno al año 61-63, que es cuando Pablo debió de estar ya prisionero en Roma. Otros hablan de Cesarea Marítima y dan 3 razones. Porque Pablo estuvo encerrado durante 2 años en Cesarea Marítima, en la cárcel, porque allí había una sede del pretorio, la residencia del gobernador romano, y por tanto esta especie de funcionarios a los que él alude, pues ciertamente habría funcionarios de la casa imperial. ¿Cuál es la objeción más fuerte otra vez? La distancia está a 1400 kilómetros de Filipo, una distancia mayor que la que hay entre Roma y Filipo. No parece que desde esa distancia se pudieran dar los intercambios tan frecuentes que Pablo tiene con esta comunidad. De todos modos, si hubiese sido escrita en Cesarea Marítima, sería en torno al año 58-60, que como sabéis es cuando se data la prisión allí. Y la última opinión, y creo que la más probable, es que fue en Éfeso. Primero porque está muy cerca, son unos 450 kilómetros, eso bastaba una semana de viaje con los medios de aquel tiempo, ¿no? Y por tanto, sería posible esta comunicación frecuente de Pablo con los filipenses. En Éfeso, además, hay un palacio del gobernador romano, donde entonces los de la casa de César pueden deberse a las personas que cuidaban este palacio o que estaban al servicio de él y que se ocupaban de los intereses del emperador fuera de Roma. La referencia a los adversarios judeocristianos, presente en el capítulo 3 de la carta, pues ciertamente hacen cercana la problemática de Filipenses a la carta a los Gálatas que habéis estudiado y a la segunda carta a los Corintios. Y ellas, desde luego, Gálatas y los Corintios, casi sin lugar a dudas, fueron escritas en Éfeso. Es verdad que hay alguna objeción, ¿no? Que Pablo allí no sufrió en sentido estricto una cárcel, ¿eh? No tenemos referencias textuales para colmar ese vacío. El texto de Hechos 19, 21, 41 lo que dice es que tuvo muchas dificultades y en la primera carta a los Corintios habla de un combate que él tuvo que sostener con fieras en la ciudad. Si la carta fue escrita aquí, desde luego estamos en el año 55 o 57.